Bueno gente, en este video en particular les voy a mostrar cómo trabajar con GeoGebra para poder resolver ecuaciones cuadráticas y también algunas ecuaciones bicuadráticas utilizando comandos como el comando resuelve, resolución, soluciones, factores y el comando de raíces. Lo que vamos a hacer es con el GeoGebra abierto en su vista tradicional, el GeoGebra 5, la versión 5, no la versión 6. Nos vamos a ir a vista y aquí vamos a poner en vista la opción de cálculo simbólico, cálculo algebraico simbólico, CAS. Voy a cerrar la vista gráfica porque no me interesa tanto la resolución gráfica ni la vista algebraica, ¿sí? Dejamos eso puesto ahí. Lo primero que voy a hacer es introducir una ecuación cuadrática. Para que se vea bien voy a hacerle un poquito de zoom aquí. Vamos a poner aquí, vamos a poner la ecuación cuadrática. Para poner el cuadrado, por si alguno no lo tiene bien claro, lo podemos poner con el sombrerito, que generalmente en muchos teclados está al lado de la ñ, o en el 6 con el control alt y poniendo el 2 puedo poner el cuadrado. O si no, hay una forma más sencilla, que es con la tecla alt apretada al lado de la barra espaciadora y el número de la potencia que quiero poner, en este caso 2, hago alt 2 y fíjense que aquí cómo se pone el número 2, y después escribo el resto de la expresión cuadrática, más 5x menos 6. Le doy enter y ahí tengo mi expresión cuadrática. Bien, voy a sacarle el zoom porque creo que esta parte ya se vio. Y entonces veamos cómo funcionan los distintos comandos que resuelven la expresión cuadrática. Observen que no le puse igual a 0. Podría haberle puesto. Si fuese una expresión igualada a otro número, se lo debo poner. Pero si no le pongo el igual a 0, el programa por sí mismo asume que cuando le pidamos calcular la ecuación va a estar igualada a 0. Entonces, aquí sencillamente, ¿qué ponemos? Ponemos, por ejemplo, el primer comando, resuelve. Con poner resu, el programa solo me tira todos los comandos que comienzan con esas 4 letras. Pongo aquí resuelve, ecuación en X, hago clic en la ecuación, o puedo escribirla aquí adentro. Le doy enter y me da las dos soluciones, x igual a 6, x igual a 1. Veamos el otro comando que tenemos, que es el comando de resolución. Aquí hay varias opciones. Resolución C significa que también va a calcular las soluciones complejas, si es que las tuviese la expresión. Y resolución N quiere decir que lo calcula mediante métodos numéricos. Para este caso en particular, donde las soluciones son números enteros, en ambos casos nos va a dar lo mismo. Por ahí, para el método numérico es más cuando tengo resolución de una cuadrática que tiene soluciones irracionales, por ejemplo. Vamos con el primer comando directamente. Le hago clic a la expresión cuadrática y me da nuevamente las mismas soluciones. Lo bueno que tiene GeoGebra, que a mí me gusta mucho, es el hecho de que es bastante intuitivo y uno puede ir probando qué hace cada comando en definitiva, o si no, se va a la página de GeoGebra, busca el manual y observa cómo opera cada comando, por si por ahí alguno no se entiende en particular. Fíjense, ahí tenemos el comando resuelve, el comando resolución. Si voy al comando soluciones, también hace lo mismo. Fíjense, con poner sol ya me tira los distintos comandos. Acá tengo solución de la ecuación. También tengo para calcular en forma compleja y en forma numérica. Además tiene las opciones para trabajar con más ecuaciones y más variables, que podemos verlo en otro video. Pongo soluciones de la ecuación y aquí de forma distinta, o sea, expresado de forma distinta, pero marcándome las mismas soluciones que me mostró en los dos casos anteriores. Por último, para este ejemplo tenemos el comando de factores, que es más bien para factorizar un polinomio. Pero si tenemos una expresión cuadrática que es un polinomio de 2, observando los factores también podemos ver las raíces. Fíjense que pongo aquí, vamos a poner aquí el comando factoriza polinomio, le hago clic al polinomio y me da su forma factorizada, donde veo que las raíces son 1 y menos 6. Por último, dado que esto también es un polinomio, puedo utilizar el comando de raíz del polinomio. Si utilizo el comando raíz compleja, va a ser para que me dé las raíces complejas en caso de que las tenga. Y en este caso, como las raíces directamente son dos números naturales, dos números enteros, tenemos ahí las
soluciones. Fíjense distintas formas para encontrar que las soluciones o las raíces de esta expresión cuadrática o de esta ecuación igualada a 0 en definitiva eran el 1 y el 6. Si borramos todo esto, podemos dejarlo ahí. El programa también resuelve inecuaciones, o sea que si yo le pongo, por ejemplo, mayor o igual que 0 aquí y pedimos que lo resuelva con el comando, por ejemplo, de resuelve, le hacemos clic aquí y nos da, por ejemplo, las soluciones. En este caso nos dice que son los x que van a ser menores o iguales que menos 6 o los x mayores iguales que 1. Y así podemos ir probando con los demás comandos, ¿sí? Ponemos resolución de la inecuación, nos da básicamente lo mismo y así podemos probar los otros comandos. Observen entonces que resuelve tanto ecuaciones como inecuaciones. Bien, lo volvamos a dejar como estaba, borremos, dejemos igual a 0 para que quede más prolijo, ahí. Y pasemos a otro ejemplo. Pongamos aquí de vuelta x al cuadrado con el alt 2 nuevamente, menos x más 3 y pongamos aquí igual a 0. Bien, observen que si le pongo aquí resuelve esta ecuación me da vacío. ¿Por qué? Básicamente porque el comando resuelve está operando dentro de los números reales y evidentemente esta expresión cuadrática es una expresión cuadrática con discriminante negativo, no tiene soluciones reales, con lo cual aquí me está marcando justamente que al menos en los reales no hay solución. ¿Qué hago si quiero descubrir sus soluciones complejas? Pongo aquí resolución en C, o sea con los complejos, le hago clic y me está dando en definitiva las soluciones complejas de la ecuación cuadrática de ahí. Lo mismo si le pedimos con el comando soluciones. Fíjense que si pongo soluciones solo acá, también va a dar vacío porque ahí solito está calculando en los reales. Para que me dé las soluciones complejas, pongo aquí soluciones en los complejos de la ecuación y me da las soluciones complejas. Cuando utilizo el comando para factorizar el polinomio, fíjense que va a ocurrir algo similar. Si pongo factoriza solamente el polinomio así, es como que no lo factoriza. ¿Por qué? Porque, borremos esto para que no se vaya tan abajo, es como que no tiene más factorización en los reales, es decir, en los reales no lo puedo factorizar más y queda de esa forma. Pero, dado que tiene raíces complejas, se tiene que poder factorizar en base a sus raíces complejas, o sea que voy a recurrir a este comando. Fíjense, vamos a poner aquí que factorice con este comando. Factoriza CI. Este comando aquí, el que está acá, factorizal, en realidad no es factorizal, es factoriza I, porque factoriza en los irracionales, si nuestra cuadrática tuviese raíces irracionales, y este factoriza CI, factoriza tanto en los irracionales como en los complejos. O sea que si le hago clic a la ecuación, me da la forma factorizada de la ecuación en los números complejos en este caso. Por último, si pruebo el comando de raíces, se darán cuenta que si pongo raíz del polinomio no me va a tirar nada. Ahí, fíjense, porque no tiene raíces reales. Y si pongo raíz compleja, ahí me va a dar las dos raíces complejas de mi polinomio, pero calculadas en forma numérica. Fíjense que aquí me está dando el valor decimal aproximado, a diferencia de los casos anteriores, donde nos estaba dando la expresión. O sea, en un caso calcula en forma simbólica y en otro caso, como este último, está calculando en forma numérica. Lógicamente que ambas soluciones son compatibles una con la otra, representan la misma solución. Bien, bueno, tenemos ahí entonces ese ejemplo. Borremos esto de aquí. Ahí. Bien, eso entonces como para ver cómo opera el ejercicio cuando tenemos, por ejemplo, raíces reales y enteras en el primer ejemplo, raíces complejas en el segundo. Trabajemos ahora con una bicuadrática. Por ejemplo, x a la cuarta, para poner el x a la cuarta, lo mismo que les marcaba hace rato. Si quieren poner un poco más de zoom aquí, pongo la tecla alt y manteniendo apretada le oprimo la tecla número 4 y se me pone el exponente cuarto, ¿sí? X a la cuarta, aquí menos 5x al cuadrado, alt 2, ahí está el cuadrado, menos 5x al cuadrado más 4.
Puedo poner el igual a 0 o no, el programa va a hacer los cálculos solo, ¿sí? Pongamos el igual a 0 ahí y salgamos de aquí para poder ver cómo calcula, ¿sí? Si le pedimos el comando resuelve, ahí, bueno, me da las 4 raíces de esta ecuación bicuadrática. El comando resolución va a ser lo mismo, acá. El comando soluciones hace exactamente lo mismo y en definitiva todos los comandos, como tenemos las 4 raíces reales y distintas, nos van a conducir exactamente a las mismas soluciones. Pongamos una ecuación bicuadrática diferente, por ejemplo, x a la cuarta menos 18x al cuadrado más 81. Fíjense que si le pedimos que resuelva la ecuación, me da dos valores, el menos 3 y el 3. Bien, como el comando resuelve opera en los reales, yo no sé si este menos 3 y 3 son dos raíces dobles, o sea, cada una es una raíz doble, o hay raíces complejas que aquí no me está mostrando. Estamos con esa duda ahí. Uno podría analizar la expresión y ver que en la sustitución conduce a un trinomio cuadrado perfecto, o sea que las raíces efectivamente son dobles, pero ante la duda, ¿qué puedo hacer? Puedo poner resolución en los complejos, y si hay raíces complejas, esto me lo va a decir. Fíjense que aquí le hago clic y me vuelve a dar las mismas soluciones, o sea que no hay en realidad soluciones que sean números complejos, pero que no sean reales, o sea que esas son las soluciones. Si utilizamos el comando soluciones, llegamos a lo mismo, tanto con uno con el otro, no lo voy a probar. Y el comando que factoriza el polinomio también nos va a mostrar la idea. Fíjense que pido que lo factorice, y si todas las soluciones son reales, fíjense que sale como x menos 3 al cuadrado por x más 3 al cuadrado. Lo que nos está marcando que en definitiva, ¿sí? Lo que nos está marcando que en definitiva teníamos dos raíces dobles. Bien, borremos esto de aquí para ir dejando los ejemplos puestos ahí y pongamos un último ejemplo. Un ejemplo que no está desarrollado originalmente, me dan como x al cuadrado más 5 por x al cuadrado menos 1. Aquí menos 112 igual a 0. Una ecuación un poquito diferente. Fíjense que al darle enter, el programa la desarrolla sola a la expresión, y si no lo hiciese, porque algunas veces no lo hace, puedo utilizar el comando desarrolla expresión, le hago clic, bueno, perdón, puse desarrolla poliedro, es desarrolla, aquí la expresión, le hago clic a la expresión y bueno, la va a desarrollar. En este caso no hace nada porque ya está desarrollada, pero por si les llega a pasar de esa forma. Ahora fíjense que si pongo el comando resuelve la ecuación, me va a dar menos 3 y 3. Y estamos con la misma inquietud que el ejemplo anterior. Estamos con la inquietud de si menos 3 y 3 son dos raíces reales y dobles, cada una, o si además hay raíces complejas. Veamos, le pongo el comando resolución en los complejos. Y fíjense que me da las dos raíces complejas. Es decir, que en este caso teníamos 4 raíces distintas, a diferencia del anterior que teníamos dos dobles. Pero en este caso hay dos reales y dos complejas. El comando resuelve, que trabaja en los reales, me da solamente las soluciones reales. Si le pongo el comando soluciones, hace lo mismo aquí, ¿sí? Hace lo mismo en este caso. Y si le hubiese puesto soluciones en los complejos, bueno, me daría las soluciones complejas. Si utilizo el comando para factorizar, fíjense que si utilizo el comando para factorizar el polinomio solito ahí, fíjense que cómo lo factoriza. Factoriza en los reales. Las dos raíces reales me las muestra en su forma factorizada, y la parte que tiene raíces complejas lo deja expresado como una expresión cuadrática que no se puede factorizar más en los reales. Yo quiero la factorización completa del polinomio. Voy aquí, pongo factoriza CI, la expresión, le hago clic a la expresión, al polinomio, o a la ecuación bicuadrática en realidad está, y nos da la forma factorizada con sus raíces complejas. Aquí apunto con este video a terminar mostrando diferentes comandos, son varios, pero todos en definitiva terminan conduciendo a las soluciones que estoy buscando, tanto para ecuaciones cuadráticas, para inecuaciones cuadráticas, para ecuaciones bicuadráticas, y se puede probar para sistemas de ecuaciones, etcétera, etcétera. Espero que el video les haya servido.
Si tienen alguna sugerencia la pueden dejar en comentarios y hasta la próxima.